Bienvenidos a un capítulo más de Entre Voces 360, donde tenemos a diferentes participantes y protagonistas del ámbito nacional en cuanto a la política. Y en este caso tenemos a Andrés Felipe Guerra Hoyos, quien es candidato a la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático. Andrés, bienvenido, gracias por estar aquí en 360. Para nosotros es muy importante y un privilegio. Miguel, a ustedes, gracias. Y aquí estamos, con mucho gusto en nuestra tierra y recorriendo este país y sus 32 departamentos. Andrés, justamente es menester comenzar hablando sobre lo que tiene que ver con su campaña. ¿Cómo va? Recorriendo esos 32 departamentos, ¿qué nos tiene para decir y a todos los oyentes? Feliz, llevando este aguadeño con enorme orgullo, llevándolo a Colombia, desde Riohacha hasta Leticia. Llegamos durante un año, conociendo, aprendiendo, con los insumos necesarios para proponerle al país como Partido Centro Democrático algo claro, contundente para la presidencia del 2026-2030. Somos 5 precandidatos. Lamentablemente asesinaron a Miguel Uribe Turbay. Entró su padre, Miguel Uribe Londoño, y ahora para el 28 de noviembre tendremos la encuesta que define el candidato único del Centro Democrático. Bueno, justamente en cuanto a eso que usted lo caracteriza hace tantos años y tiene que ver con su sombrero aguadeño, ¿cuál es el significado de eso antes de entrar mucho más en materia? 26 años cerrando la brecha entre lo urbano y lo rural. Creo que a lo público y a lo político le faltan símbolos correctos. Tenemos muchos símbolos incorrectos y creo que cuando uno logra posicionar un símbolo como una marca, eso trasciende. Entonces el aguadeño, el guayacán amarillo, el lenguaje del territorio, de la región, el cuidado de las mascotas, la siembra, creo que fortalece un relato que cuenta con disciplina, con proceso, con derrotas, con victorias, pero que siempre lo ven a uno bien ubicado en el escenario que es. Precandidato, bueno, justamente es bien llamarlo así, porque pues la consulta es el próximo 28 de noviembre, como usted bien lo decía. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con su propuesta central para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y rural en Colombia, ¿cuál sería esa en ese sentido? ¿Qué es tan importante? Hay dos seguridades que comulgan, pero que son independientes. Está la seguridad ciudadana, que es la de las grandes ciudades del país, y está lo que Gustavo Petro denominó como la seguridad o la paz total, lo que denominamos nosotros en la oposición en el Senado como el fracaso total del proceso de Gustavo Petro. El tiempo nos dio la razón. Hoy tenemos más de 11 polvorines modelo El Catatumbo. El Catatumbo es una región de 13 municipios en el norte del Santander, y en esos 13 municipios hay 60.000 hectáreas de coca. Está prácticamente en la frontera con Venezuela. Luego Gustavo Petro declara un territorio binacional con Nicolás Maduro para proteger las 60.000 hectáreas de coca, y así vivimos la misma realidad en el Cauca, en el nudo del Paramillo en Antioquia, que es el occidente lejano entre Uramita, Dabeiba, Camparrusia, Peque, la espalda de Ituango, Tarazá, y sale prácticamente a la frontera con Córdoba en el Magdalena y en el Bajo Cauca. La realidad es que nosotros tenemos que recuperar esa autoridad, esa seguridad a partir del 7 de agosto del 2026, y hemos insistido en un presidente que va a recuperar sobre todo el tema emocional de la tropa. Andrés en los primeros 30 días va a recorrer el país, no le van a contar, para motivar a sus comandantes, a sus capitanes, a sus tenientes, a su base, para empezar a recuperar un país que necesita autoridad y monopolio de la fuerza. Andrés, justamente en cuanto a ese tema tan importante de la fuerza pública y ya la no más desmotivación de la misma, no solamente a nivel local, sino obviamente nacional, hablando del presidente Gustavo Petro, ¿cómo planea usted enfrentar esa amenaza de grupos armados ilegales en el país, justamente con esa fuerza pública que está a toda la disposición del presidente de la República, que podría hacer bien usted si llega a la presidencia? Hemos insistido en que Colombia ha tenido unos poderes mafiosos locales. He venido haciéndolo en las plenarias del Senado. Estoy esperando que me brinden
un espacio para hacer el debate sobre los poderes mafiosos locales. Recuerde usted que en el 2004 Gustavo Petro se hizo célebre con el tema de los poderes mafiosos locales, cuando Álvaro Uribe era presidente, y decía que los poderes mafiosos locales habían llevado a Uribe a la presidencia. Los poderes mafiosos locales están marcados por tres líneas: los ejércitos privados, las economías emergentes y una clase política corrupta en territorio. Hoy, 21 años después, vengo insistiendo, esos poderes mafiosos locales le dieron la presidencia a Gustavo Petro. Si usted marca los mapas de calor de la ilegalidad, allí Petro fue y disparó el electorado hacia el apoyo electoral para ser presidente. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros tenemos que disuadir, tenemos que entender que el país ha modificado el concepto y ya la izquierda no es la guerrilla ni la derecha es el clan del Golfo, no, ya no hay barniz político. Y al no existir barniz político, ya el jefe de esa ilegalidad simplemente le dice a la institucionalidad: déjeme trabajar, que yo les ayudo. Cuando esto está así, significa que la institucionalidad se tiene que fortalecer, que la legalidad tiene que volver a aparecer. Yo aplaudo y valoro lo que hace Andrés Julián Rendón con el tema del impuesto a la seguridad en el departamento de Antioquia, porque él entendió rápidamente que mientras la ilegalidad iba a pasos de avión, de gasolina de avión, pues la legalidad estaba en un Renault 4, lento, paquidérmica y amutado. Entonces hay que tener de parte del Estado y del presidente la intención, desde lo económico, desde lo legal, desde lo emocional, para recuperar el país. Y en ese sentido de recuperar el país, precandidato, hay que hablar de un tema que es trascendental en todos los gobiernos de todos los países del mundo. Es claro que es en cuanto a la economía y las finanzas de la nación. En ese sentido, ¿cómo planea usted trabajar, por ejemplo, con su experiencia en la parte o el sector agrícola y también pues en general con el tema del empleo y la informalidad? ¿Qué tiene usted para decir sobre esto? ¿Cómo conceptúa usted sobre esto? La economía del país está en una situación muy grave. Tenemos hoy más de 1.000 billones de pesos de deuda. Hoy ya acaba de aprobar el Congreso una ley de presupuesto por más de 530 billones de pesos. Y ahora el gobierno de Gustavo Petro intentará hacer otra reforma tributaria por 16.3 billones de pesos. Cuando usted encuentra que cada 2 años, 2 años y medio, un gobierno está haciendo una reforma tributaria, eso no lo aguanta ningún bolsillo de ningún país del mundo, y menos en Colombia. Siempre insistí que Iván Duque había cometido un grave error en hacer una reforma tributaria en el corazón de la pandemia, cuando el tema de la economía de la gente y la salud pública era muy grave, y se le ocurre a Iván Duque con sus asesores hacer una reforma tributaria. Ahí empieza el ascenso de Gustavo Petro a la presidencia. Pero cuando llegó a este Senado como primíparo, en septiembre del 2022, Petro llevaba agosto-septiembre, no llevaba 2 meses, le anuncia al país que necesita una nueva reforma tributaria y nos mete en ese septiembre una aprobación de otra reforma tributaria por casi 19.6 billones de pesos, la más grande que ha tenido el país. Ahí fue donde no le pusieron impuesto a las arepas, a la comida, y donde un antioqueño en el 2023 pagó el 10% en las arepas, en el 2024 pagó el 15% y ahora en el 2025 está pagando el 20%. No puede ser que el próximo presidente salga con lo mismo y le diga al país que tendrá que hacer una reforma tributaria en los siguientes 2 meses cuando se posesione. Ahí tiene que haber soluciones. La primera, austeridad. Hay más de 450.000 contratos personales en los ministerios del gobierno de Gustavo Petro. Vamos a acabar con toda la contratación individual y vamos a bajar de 450.000 contratos a 80.000 contratos que sean los específicos, los prácticos y los útiles. Segundo, vamos a acabar con ministerios. Vamos a pasar de 19 ministerios a 9 ministerios. Y cada ministro que tenga en el gobierno va a ocupar 2 carteras de ministerio, mientras hacemos la reforma profunda. Pero el primer año, al ministro que le tocó en el tema de Hacienda, también tendrá que asumir otro ministerio, podrá ser infraestructura.
para que tenga la visión de ambas y poder bajar la carga, sobre todo de pago de lo laboral en el Estado. Pero para concretar, tenemos que ser muy serios, tenemos que ser austeros, tenemos que ser responsables, tenemos que ser honestos y ante todo tenemos que conocer el territorio para decir en qué puntos y en qué lugares podemos empezar a rebajar los costos del Estado, a volverlo delgado y que la gente nos empiece a creer. Andrés, es clave anotar que el tema de la economía y las finanzas es importantísimo en cuanto a lo que tiene que ver con el empresariado, las empresas, la parte empresarial del país. Es algo que ha sido minado y quizá con la palabra, me animo a decirla, atacado por el propio gobierno porque pues va en contra de las empresas, quizá la libertad empresarial y todo este tema que es tan importante para cualquier, insisto, nación del mundo. ¿Cómo conceptúa usted sobre eso, Andrés? Miguel, ustedes lo viven acá en la Milla de Oro. Hace 5 años el señor Daniel Quintero Calle prácticamente aceptó que la primera línea se tomara toda la Milla de Oro de Medellín. ¿Recuerda? Llevaba él solamente 2 meses como alcalde de Medellín. Eso fue un 20 de febrero del 2021. Y en ese momento, al día siguiente, él apareció en la zona hotelera y comercial de esa Milla de Oro con unos trapos diciendo que eso era simplemente pinturita y que era un mensaje al GEA, que era prácticamente donde se aglutinaba el sindicato antioqueño. Pues 5 años después vivimos la misma experiencia. Usted recuerda que hace unos días se tomaron la Milla de Oro y se entraron a la zona ya no hotelera, sino de restaurantes. Y un restaurante como McDonald's, pues tuvo otra vez el ataque de esa misma primera línea y nos recordó 5 años atrás. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque recuerde que 2 días antes estuvieron en la Andi, en Bogotá, se tomaron la Andi y después vinieron y terminaron acá en McDonald's, en una empresa que no es antioqueña, pero que sí es estadounidense, pero que tiene el que compra se llama la... Big Mac, el Sí, combo, sí, no, el McDonald's, lo que compra la persona, la franquicia, la la franquicia. franquicia y genera empleo en un país. Eso no lo acepta este gobierno. Este gobierno tiene profunda desconfianza sobre quienes producen empleo y además hoy hay una incertidumbre total de quienes quieren invertir, no lo hacen, y de quienes tienen empresa por mantenerse en el país. Eso se tiene que resolver y se resuelve con 3 temas muy sencillos, siendo útiles. Primero, generar confianza en lo legal. Segundo, autoridad física. Y tercero, que sientan que hay un gobierno que es garantía en un proceso de los siguientes 4 años. Ahí está la clave. Pero entonces usted, por ejemplo, estaría de acuerdo con, digamos, se viene un tema a colación de hace muchísimos años y quizá no, seguramente, y seguro yo estaba mucho más chiquito, y es el tema de la gobernanza y seguridad democrática, ¿cierto? Y pues hay un tema ahí que tiene que ver con que el pie de fuerza de justamente, valga la redundancia, juego de palabras, de la fuerza pública, pues tomaba todo su despliegue cuando había que hacerlo. ¿Usted, digamos, haría eso en caso tal, o mejor dicho, no, cuando sea necesario en un momento determinado a la hora de atacar a quien hay que atacar porque está atacando justamente al Estado o al área público? Eso, ¿Sería usted contundente con eso? es que eso no tiene discusión. La institucionalidad es la institucionalidad, la autoridad, el monopolio de la fuerza. Eso no tendría que discutirse en el país. Además, un gobernante que respeta también la exposición en la calle. Es que no tiene ningún problema. Yo lo he practicado. Yo he sido opositor. Fui opositor en 2 periodos a Juan Manuel Santos. Y apoyé y patrociné la salida a las calles. Pero qué gran diferencia. No hubo un solo vidrio roto. No hubo un solo ataque a la institucionalidad. No hubo heridos. Respetábamos el escenario porque sabíamos a quién le estábamos rechazando su forma de actuar. Pero ya cuando pasan la línea y convierten el bandidaje, el chantaje, la manera de actuar en las calles para crear noticia, contenido y motivar una lucha de clases sociales, es un tema supremamente diferente que la institucionalidad tiene que actuar, tiene que resolver y tienen que encontrar sobre todo autoridad desde un principio.
Andrés, y un tema importante es el de la gobernabilidad y alianzas políticas. En ese sentido, ¿usted qué tipo de alianzas buscaría? ¿Qué consensos, dadas las divisiones actuales que se dan en el Congreso de la República? Miguel, excelente pregunta. Siempre lo he dicho durante este año de campaña como precandidato a la presidencia. Ningún partido hoy en Colombia, escuche bien, ningún partido en Colombia hoy gana la presidencia, solito. Todos, absolutamente todos, necesitan coaliciones para enfrentar a la coalición de gobierno que está en cabeza de Gustavo Petro y hoy de Iván Cepeda. Y he dicho muy claramente, esto no lo gana la derecha sola, esto lo gana el centro derecha. Y por eso hay que motivar, vincular, incluir a sectores del centro como Jorge Enrique Robledo, como Sergio Fajardo, como Aníbal Gaviria, como Enrique Peñalosa, como David Luna. Si usted no hace eso, tiene una enorme posibilidad que el centro izquierda sí lo haga. Y esto es sin egos. Y el ego es energía generadora de oscuridad. Por eso vengo insistiendo. Un centro derecha concentrado. Nuestra primera tarea, Miguel, sacar el candidato único. Resolver el 28 de noviembre el candidato del Centro Democrático. Y que ese tenga la condición de ir a buscar los otros sectores políticos del centro derecha para hacer una consulta amplia en el 8 de marzo y tener un candidato y el vicepresidente de este país para esa fecha. Bueno, candidato, un tema importante también en cuanto a su trayectoria que ha estado muy ligada a Álvaro Uribe Vélez, es bien sabido. ¿Cómo ampliaría su base política para lograr esa gobernabilidad? Ya usted habló de la coalición, pero en cuanto a la gobernabilidad, para usted lograrla, ¿cómo haría? La gobernanza se tiene que dar en tres aspectos, lo dice la academia claramente: sector privado, academia y política. Lo he vivido durante estos 3 años y medio como primíparo en el Senado. Gustavo Petro habló del acuerdo nacional, no lo conocí, Miguel, y cada vez que podía pedía la palabra y le decía a Gustavo Petro, recuerde el 15 de marzo del 2024 en Cali, el señor Gustavo Petro le dijo al país que se había agotado el tiempo del acuerdo nacional. Yo esa misma tarde en el Senado pedí la palabra, que no es fácil hablar, y le decía a todos los partidos de gobierno que me mostraran, así fuera un párrafo del acuerdo nacional que decía Gustavo Petro que estaba agotado. Nosotros nunca conocimos el escrito del acuerdo nacional. Es increíble. Y así las cosas, pues primero aquí hay que tener un texto definido, pero no por Andrés el presidente, sino un acuerdo nacional de los sectores privados, académicos, políticos, para organizar lo que estás hablando ahí, que es claro, la gobernanza. Porque la gobernabilidad es la capacidad del poder, pero la gobernanza es la condición política que tenés de unificar sectores y poder ir hacia un mismo entorno. Ahí es donde digo que a partir del primer día me voy a rodear de los mejores hombres en el sector público y académico para presentarle a la clase política en el Congreso un acuerdo nacional que nos lleve desde la reforma rural integral que planteó la FARC en el 2016 hasta plantear cuál puede ser la solución del momento político del país en el tema de la constituyente. Andrés, es momento de girar un poco justamente el foco y ahora hablemos de justicia y derechos humanos. ¿Cómo abordaría los retos actuales de justicia, especialmente en zonas rurales? Son, digamos, temas muy álgidos y difíciles. Muy conocidos, lo tengo muy claro. Recuerde que este sombrero es para cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural. En 2 ocasiones intenté ser gobernador de los antioqueños. Conozco muy bien la problemática del departamento y ahora he conocido muy bien la problemática del país. Por eso hablo de los 11 polvorines, como es el Catatumbo, como es el Cauca, como es la Mojana, la Serranía de San Lucas y como es el Nudo del Paramillo. Cuando usted observa eso, tiene claridad que el Estado tiene un enorme problema en poder ejecutar la política pública de justicia y de equidad en lo rural. Si nosotros no mejoramos temas como ese, vamos a seguir sufriendo. Cuando usted la fiscalía, en un ejemplo en Antioquia, de los 125 municipios, solo tiene fiscales en 45, usted ya tiene inconvenientes en las 9 subregiones. Primero hay que capacitar, hay que tener capital humano
Hay que dar las condiciones para que los fiscales se desplacen por los 125 municipios de Antioquia. Por ejemplo, cuando usted tiene un problema jurídico en Peque, le llevan a primera instancia el tema a Frontino y ya para la segunda instancia usted tiene que trasladarse hasta Dabeiba. Es gravísimo eso. O cuando usted captura a alguien pasa lo mismo. Lo capturan en Peque, que es nudo del Paramillo, occidente lejano, pero lo tienen que trasladar a Frontino y en Frontino lo dejan unos días y lo trasladan a Dabeiba como la cabecera de la subregión de los 23 municipios. Eso se tiene que modificar y la única manera de modificar es voluntad política en la ruralidad y, lo insistí mucho, no había ocurrido lo de la pandemia y lo seguiré insistiendo. Hasta ese momento, antes de la pandemia, no habíamos entendido lo que era la virtualidad, la conectividad. Después de la pandemia empezamos a entender como país y como mundo la importancia de la conectividad. Hoy en Antioquia hay 3.961 escuelas rurales, de las cuales solo tenemos conectado el 20%. Y en Colombia hay 74.000 escuelas rurales donde no hay conectadas ni el 10%. Cuando usted logra conectar a la ruralidad, a la escuela rural, al convite, a la unidad deportiva, la conectividad, usted tiene posibilidades de que la justicia también funcione, la salud, a manera de una salud satelital. Cosas tan sencillas como esas en un territorio tan extenso como el nuestro le va dando una condición a la gobernancia de la institucionalidad. En cuanto a los derechos humanos, ¿cómo velar por el cumplimiento de los mismos y la protección de estos en un contexto de seguridad y gobernabilidad democrática? Derechos humanos creo que es primordial, es fundamental, es por donde entró toda la izquierda. Dimos una puerta, no actuamos de la manera más convincente y ahí se ganó el relato y el discurso de la izquierda, sobre todo de los jóvenes. Esa pregunta es clave y en el tema de esa condición tendrán que tener un presidente que crea como principio en actuar de esa manera. Por eso creo que necesitamos un presidente de centro derecha, no de derecha extrema, ni de izquierda extrema. Me preguntaban ayer en un programa en Bogotá que qué opinaba Iván Cepeda. Le dije, yo respeto la diplomacia parlamentaria, no votaría por él jamás, pero que lo tengan claro. Iván Cepeda está más allá de la izquierda de Gustavo Petro. El país quiere eso. Y hay muchos otros candidatos que están más allá de la derecha normal. Yo creo que este país necesita con sensatez un hombre de centro derecha que entienda que es todo este tema de derechos humanos, de capital humano, de territorio, de región y de respetar la institucionalidad. Andrés, es que más allá de lo que venimos hablando de izquierda, derecha, centro, centro derecha, centro izquierda, izquierda extrema, derecha extrema, creo que esto es de más sentido común y sensatez a la hora de no solamente, digamos, vivir el día a día, sino de gobernar, de tener, digamos, una nación cohesionada, una nación con armonía en muchos de sus asuntos, con paz, que nunca va a ser total, pero sí en medio de los inconvenientes, con paz en alguna forma que se pueda decir. Y es más allá de quizá de centro, derecha, izquierda, sino más bien como de sentido común, de cómo gobernar una nación que primero que todo sabemos que no somos de primer mundo ni de segundo, pero entonces creo que también es conveniente hacer ese tipo de análisis. ¿Usted qué piensa sobre eso? No, está claro, pero el mundo ha evolucionado hacia allá. Es que el tema de izquierda, de centro, de derecha, es un tema geopolítico. Nosotros hasta hace 20 años hablábamos de bipartidismos, liberales y conservadores. Apenas iniciando el 2000, cuando aparece un hombre como Álvaro Uribe y crea un escenario de tercería que ya se venía dando en Europa, sobre todo en Inglaterra, donde nacen las tercerías. Cuando ocurre eso y esta evolución nos lleva a empezar a entender y Suramérica entra en ese paquete en la parte final de unos 20 años donde se empieza a hablar de centro, de izquierda y de derecha. Y estoy totalmente de acuerdo con vos, es un tema de sentido común y sensatez. Pero ahorita te decía, los poderes mafiosos locales ya no actúan sobre izquierda ni derecha. Y nos quedamos con esa idea. La izquierda descarada de este país se quedó con esa idea. Y vengo insistiéndole, no señores,
Es que los 253.000 hectáreas de coca que están sembradas en el país, imagínense, solo una cifra, tenemos 36.000 hectáreas de banano en Urabá, 36.000 hectáreas de banano en Urabá. Y eso nos da una potencialidad enorme de banano después de Ecuador en Sudamérica. Pero de coca tenemos 253.000 hectáreas. Significa que es 8 veces más de lo que tenemos y producimos de banano. Entonces, cuando usted tiene ese escenario y el poder mafioso local le dice a usted, no, yo no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, no me meta en eso, pero déjeme trabajar. Ahí sí acaba el barniz político. Y el sentido común sí lo tiene la ilegalidad. Entonces el sector institucional y político también tendrá que tener sentido común. Así es, Andrés. Bueno, un tema también importante con relación a lo que tiene que ver con lo internacional, con esas relaciones con los países, digamos, del exterior. Clave. ¿Cómo usted trabajaría en ese sentido? Porque justamente él iba a decir eso, es clave para una nación también eso. Clave, partamos de nuestros vecinos. Es increíble que un presidente como Gustavo Petro sea tan fuerte para unos temas, sea tan diametral, tan ortodoxo para unas cosas y no lo sea para otras. Yo no he podido entender cómo en junio del año pasado Gustavo Petro no salió a rechazar la falta de democracia de Venezuela. No lo entiendo. Y ya se había reunido 6 veces con Nicolás Maduro. De allá para acá no se volvió a reunir. Esa es una manera de la izquierda descarada de manipular la relación geopolítica. Segundo, no entiendo, por ejemplo, la relación con Lula. Lula da Silva en Brasil. Lula hoy, si usted mira los libros, los datos, con Petrobras, es el país que más crece en estudio de suelos para gas y petróleo. Tiene 19 plataformas en la margen izquierda del río Amazonas. Y todo el Caribe, hoy acaban de construir 3 plataformas gigantes más abajo de 1.500 metros sobre el mar. Hoy está generando casi 3.600.000 galones de petróleo diarios. Y él se va para Brasil, abraza a Lula e ideológicamente no le pregunta nada sobre lo que él denomina el tema de los cambios mineroenergéticos. Ahí es donde yo digo, bueno, entonces a Gustavo Petro solo lo ideológico le da hasta la frontera y de ahí para allá son todos intereses. Y hago la tercera reflexión, México. La presidenta de México es la que prácticamente le organiza el petróleo pesado que saca Venezuela y se lo organiza y se lo vuelve liviano y se lo vende al mundo. Y él es el mejor amigo de la presidenta de México. Cuando usted encuentra esa geopolítica, usted dice, algo está fallando acá. Mientras que nosotros generamos el 0,6% del petróleo del mundo y nos empieza a cancelar toda la relación. Recuerde que hago parte de la Comisión Quinta del Senado de lo Minero Energético y allí he aprendido, me ha tocado aprender, porque hay que estudiar. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo está el tema del gas? Desde octubre del año pasado, Miguel, no hay una sola subasta para estudiar pozos en el país, ni de petróleo ni de gas. Entonces usted tiene Ochuba arriba en La Guajira, pero no le permiten hacer los estudios por todo lo que hay que llenar de papelería en el tema ambiental con las comunidades de La Guajira. Cuando usted entiende eso, dice, Dios mío, Gustavo Petro está en otro plan y ha perdido toda la relación de Ecopetrol, yo digo que es Egopetrol de Petro, hoy como tal, como empresa, y empezamos a perder la condición del gas. Nosotros durante 27 años fuimos autosuficientes en el gas, 27 años, y hoy ya estamos comprando casi el 30% del gas a México y nos llegan a las gasificadoras de Cartagena y La Guajira y del Pacífico. Cuando usted empieza a entender eso y dice, Dios mío, vamos para un problema enorme. Y eso hay que resolverlo y hay que volverle a dar confianza a los sectores mineroenergéticos del mundo para que vengan y se expongan en el país y nosotros lo acompañemos. Andrés, ¿y usted restablecería de nuevo las relaciones con Estados Unidos? Excelente pregunta. Me fui para otro ladito y no fui contundente en eso. Tengo que decir claramente, no solo con Estados Unidos, con Israel. Indumil, el 80% de lo que produce Indumil es gracias a la tecnología de Israel. El Galil, con el que se mueve la tropa hoy en Colombia para combatir, es producido por una marca que nos enseñó
Israel y lo hacemos con productos israelíes. O sea que no estamos produciendo Galil hoy. Entonces, primero, claro, hay que recuperar la relación con Israel, con Estados Unidos y con los países del mundo que nos quieran ayudar no solo en eso, porque nos va a tocar, Miguel, sacar la coca para pedir empréstitos en los próximos 10 años. Yo prefiero pedir empréstitos que volver a una reforma tributaria, te lo dije. En el gobierno de Andrés Guerra no vamos a hacer reformas tributarias. No voy a firmar en mármol que no voy a hacer reformas tributarias, no señor. Tenemos que buscar las medidas, las condiciones, la capacidad de los antioqueños trabajadores que han entendido que hay que ser austeros para poder salir adelante. Andrés, bueno, en cuanto a su visión personal, ¿cuál considera que es su mayor fortaleza como candidato presidencial del Centro Democrático, como precandidato en este caso? ¿Qué puede decir de esto? Miguel, 52 años, un hombre muy luchador, trabajador. He vuelto las derrotas en oportunidad. Me he sabido entender en lo que es el lote de la vida, así denomino la vida. Como cuando va a un lote de ciclistas y tengo claro que uno tiene que aprender a correr en ese lote. Perdí 2 gobernaciones y mucha gente creyó que era mi final político y no era mi comienzo político. Hay que tener esa dimensión y esa capacidad. Vos decías una palabra clave ahorita, sentido común. Primero conocí Antioquia. Este corazón todavía tiene y late con sabor a blanco y verde. Amo el departamento, pero me puse este aguadeño y dije voy a recorrer Colombia, y hace 1 año y medio, cuando el presidente Uribe, era febrero del 2024, le preguntó en una reunión de bancada de Cámara y de Senado que quiénes íbamos o quiénes querían ser precandidatos. Yo levanté la mano, todo el mundo miró, como diciendo Andrés enloqueció. Y habían 3 mujeres que ya llevaban 3 periodos en el Congreso. Yo era primíparo, Paloma, Paola y María Fernanda, y Miguel, que venía a ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Y yo dije, yo tengo la condición y quiero recorrer Colombia, conocerla, al lado de un hombre de la dimensión como Álvaro Uribe. Y ahí aprendí que a esta sociedad le encanta bajar la caña. ¿Y qué es bajar la caña? Que cuando empezás un proyecto te dicen de dónde, cómo, con qué plata, por qué, te enloqueciste. Y uno se queda quieto para no cumplir esos sueños que tiene. Y esto es una etapa productiva, ahorita lo hablamos por fuera del micrófono. Yo creo que estoy en mi etapa productiva, estoy en mi madurez mental, emocional, económica, y tenía que hacer el esfuerzo y luego de este ejercicio es muy posible que de pronto no lo gane, pero sí queda la experiencia, la vivida de 32 departamentos reconocidos, no me contaron, fui, conocí la problemática. Hoy te puedo hablar de los 32 departamentos, de su economía, de su población, de su gente, y eso es un libro abierto que no te lo da ni la universidad pública ni privada. Andrés tiene eso, Andrés tiene conducta, tiene disciplina, cumple roles, es útil. Creo que la administración pública lo necesita así, y creo que soy un hombre con mucha condición para hacer equipos, para rodearme de los mejores, para motivar, para incentivar, y para que en momentos de crisis busquemos lo mejor de nosotros para tener capacidad. Andrés, y bueno, 2 últimas preguntas. Una que es menester hacerle, es muy importante, no podemos dejar irle sin hacerle esta cuestión, este cuestionamiento. Y es que si no sale electo, ¿a qué aspiraría? ¿De pronto miraría no solamente a la gobernación, sino también a la alcaldía? ¿O se enfocaría más en la gobernación? ¿Qué puede decir sobre esto? ¿O no prefieren responder? No sé. No, Miguel, claro, responder. Uno tiene que tener sus hojas de ruta y tiene que aprender que las líneas de meta se pasan, Miguel. El político nuestro calcula mucho. El político nuestro entra a un escenario para ver qué le ofrecen y retirarse. Eso no debe ser así. 2015 ante Luis Pérez me decían, va a renunciar. Le van a meter una masacrada electoral. La verdad que yo decía, ¿qué le hace? Que Antioquia conozca a Andrés. Y mientras todos los sectores políticos se unían, yo estaba en los semáforos del departamento, en las calles, en los atrios, entregando mi Guayacán. Más de 600.000 votos. Eso no lo esperaba nadie, ni yo. Yo decía, voy a sacar 200, 300.000 votos, y me doblé. Para el 2019 creí con enorme convicción que podía ser el gobernador. Modifiqué esa frase de que solo aparecemos en época de elecciones y voy a hacer una campaña de 48 meses. Recorrí Antioquia en 7 ocasiones. Llegamos a 670.000 votos y me quedó la tranquilidad del deber cumplido. Ahora para el Senado
Álvaro Uribe me busca en el 2022 y me dice, muy difícil, ayúdeme. Y me ofreció la cabeza de lista a la Cámara. Pero había un rumor en Antioquia que yo era el hijo mimado de Uribe. Yo le dije, presidente, yo voy a acabar con ese rumor. Yo me voy a hacer contar. Y me dijo, no, yo no le puedo dar ninguna posibilidad en el Senado, porque el uno es Miguel, que en paz descanse. Los primeros 20 son los senadores actuales. Y del 20 al 30 es el representantes a la Cámara que suben al Senado. Usted tiene que ir al sorteo al Senado. Entonces había un dilema, Miguel. Oiga lo que le estoy contando. Cabeza de lista a la Cámara, que usted a las 4 de la tarde del día de elecciones ya es congresista. O irse a hacer contar con un número que le entregan por balota al Senado. Y yo le dije, presidente, yo me hago contar. Pues llegó la balota el 7 de marzo del 2021 y me tocó el 69. Un número con posición, que esa fue el eslogan de la campaña. Posición de criterio, posición de estar al lado de Álvaro Uribe. La gente lo entendió y fui la primera votación del partido en Antioquia y la cuarta a nivel nacional. ¿Qué te dice eso? Que hay una conducta. Yo voy a cerrar. Ahora me decían, usted sí va a pasar la lista, usted sí va a pasar la línea de meta de la presidencia. Usted sí se va a hacer contar en la encuesta. 1 o 2 puntos. 1 o 2 puntos. Voy a fondo. Y voy a pasar Miguel el 28. Después de eso hablaré con Uribe. Tendré 8 días para hablar con él y concretar lo que él está esperando de Andrés. Y yo también le expresaré qué quiero y ahí definiré. Precandidato, una última pregunta que tiene que ver con el tema de lo que es la Cámara de Representantes por Antioquia. ¿La lista para usted debe ser cerrada o abierta? Yo creo que si las listas Uribe decide tenerlas cerradas, tanto el Senado como la Cámara deberían ser cerradas, si decide. Acuerde que también tuve casi 5 años de director en este partido en Antioquia y lo que entendí al final fue que el presidente al final recibe tantas presiones que prefiere abrir las listas. Entonces yo creo que la lista a la Cámara va a ser abierta, que se habla mucho que la lista al Senado será cerrada y que el presidente Uribe ocupará el puesto 25. Pero quiero esperar, porque me parece que el presidente Uribe también va a tener la necesidad en un momento dado de abrir la lista al Senado. Conclusión, me parece que para el 2026 tanto la lista al Senado como la Cámara serán abiertas. Andrés Felipe Guerra Hoyos, gracias por estar en 360, para nosotros es muy importante y bueno, le deseamos muchos éxitos y bendiciones en esa consulta del 28 de noviembre. Miguel, a vos, a 360, gran labor, no es nada fácil, pero creo que es el camino. Ustedes lo han cumplido, han tenido disciplina, han ido, han insistido y ese es el principio básico de la vida. Dios los bendiga y gracias por la entrevista. Igualmente, que Dios le bendiga y a ustedes oyentes, gracias por estar aquí en Entre Voces 360 y nos vemos en otra oportunidad.